Bruno Salas, de formación artista visual, se ha desarrollado en los ámbitos del cine, la gestión cultural y las artes visuales. Fue encargado de la sección cultural de la Embajada de México entre el 2011 y 2014 en Chile y entre otras acciones. Fue coordinador del proyecto de restauración de los murales Muerte al Invasor de David Alfaro Siqueiros, México a Chile de Javier Guerrero y Presencia de América Latina de Jorge González Camarena. En ese contexto escribió Un relato en común, editado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Debutó como cineasta en el 2015 con Escapes de Gas, documental premiado en festivales en Chile y en el extranjero. Productor del documental Caminero, Portugal, Chile, 2019, y director de la colección En Peligro, actualmente en postproducción. Ha desarrollado documentales para proyectos museográficos, destacando el tríptico documental para Orozco Ribeira Siqueiros, la exposición pendiente 1973-2015, exhibido en el Museo de Arte Carrillo Gil de México, Museo Nacional de Bellas Artes en Chile y en Argentina, y en el Palazzo Fava de Bolonia, Italia. Y el documental Proyecto Estela, en coproducción con el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y Getty Foundation. Actualmente es encargado de adquisiciones de Dart Film Sales, productor y programador del Festival de Cine y Arte Contemporáneo DART y encargado de contenidos del Festival de Cine y Arquitectura de Chile, ARC Film Fest. Bienvenido, Bruno. Vale, Sebastián. Mi presentación coincide con algo que se ha planteado bastante el día de hoy. Uno, hay una suerte de símbolo bastante central en todas las presentaciones, que es precisamente el edificio UNTAC 3. Un edificio desde el cual hubo bastante investigación en algún momento y desde nuestra parte, o sea, mía y el equipo que trabajó detrás del documental, intentamos llevar esta como historia que se había tratado de construir en torno al edificio a un nivel de relato un poco más simbólico y que tuviera más que ver como con una suerte de sentido o entramado de lo que fue la Unidad Popular. O sea, se podría decir que como síntesis, lo que intentamos plantear a través del documental Escapes de Gas fue finalmente que el símbolo del edificio UNTAC 3 tiene que ver con que logró cristalizar la complejidad de ese tejido social o de esa suerte de definición de cultura que tenía la Unidad Popular. Y que lo logró cristalizar además de cosas muy lúcidas, como por ejemplo el comedor popular, que como dato, el comedor del edificio UNTAC 3, luego posteriormente llamado Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, hasta el golpe de Estado, tenía este comedor de autoservicio. Me he dado cuenta últimamente, sobre todo después del estallido social y la pandemia, de que hay bastantes coincidencias entre la dinámica de las ollas comunes, por ejemplo, y la dinámica propia de un casino de autoservicio, que en este caso era pionero en Latinoamérica. Mi propuesta de presentación parte a través de una trayectoria que, coincido con otras presentaciones, se inicia con los gobiernos progresistas, bueno, radicales, y principalmente el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, del cual Salvador Allende fue ministro de Salubridad. Lo que voy a plantear ahora es una suerte de tríptico entre tres obras que he estado desarrollando en torno a la memoria de la Unidad Popular. El primero, como comentaba, es Escapes de Gas, y que tiene una articulación muy interesante con la Corfo, creada en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, porque es en la Corfo en que se crean los principales acervos cinematográficos de Chile, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora, que corresponde a Emelco, que básicamente fueron acervos cinematográficos creados para la propaganda de bueno, políticas de Estado, desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. El segundo hito de este tríptico en el que he estado trabajando es el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Por una razón muy particular que tiene que ver con que, de cierto modo, el Museo de la Solidaridad viene a encarnar lo que sería una campaña de la Unidad Popular,
una campaña que más bien podría ser denominada como una suerte de batalla cultural contra la hegemonía del imperialismo. Esto quiere decir que se entiende que es necesario articular una red internacional en que los artistas apoyen mediáticamente y materialmente al gobierno de la Unidad Popular para poder contrarrestar el peso que tienen los medios de comunicación, que tenían los medios de comunicación en ese momento, además como bajo la cohesión del imperialismo. Y el tercer hito en el que me quiero detener ahora es una exposición de arte de la cual muy poco se sabe, que fue una exposición que no se alcanzó a exhibir debido a que fue interrumpida su inauguración por el golpe de Estado. La inauguración estaba fijada para el día jueves 15 de septiembre del año 73, con obras de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. En estos tres casos que estoy citando, la UNTAC tercera, la exposición de José Clemente Orozco, Diego Rivera y Siqueiros en el Museo Nacional de Bellas Artes en septiembre del 73, y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, hay un hilo en común, evidentemente, que tiene que ver con la importancia que en la Unidad Popular se le dio a los artistas y al arte. Y aquí comienzo a citar algo que tiene que ver con el origen de Salvador Allende en sus gestiones públicas en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que es algo que yo he intuido a lo largo de estas tres investigaciones, que tiene que ver con que Allende evidentemente absorbió algo que se podría llamar como el llamamiento a los artistas. El llamamiento a los artistas es una suerte de acción política que fue materializada en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, principalmente post-terremoto, con la construcción de la Escuela México. Resulta que en ese momento Pablo Neruda era cónsul de Chile en México. Estamos hablando de gobierno de Pedro Aguirre Cerda, fines de los años 40. En ese contexto, David Alfaro Siqueiros es encarcelado en México debido a su implicancia en el primer intento de asesinato de León Trotsky. Pablo Neruda extendió una visa temporal, sin consultarle al gobierno chileno ni al Ministerio de Relaciones Exteriores, una visa temporal para que hacer las gestiones con ello para que Pablo Neruda, o sea, para que David Alfaro Siqueiros saliera del encarcelamiento y viniera a Chile. Hizo las gestiones, lo logró, consiguió una visa temporal y saca de México a David Alfaro Siqueiros. En ese momento ya había un revuelo internacional por su implicancia en el asesinato de León Trotsky. David Alfaro Siqueiros es parado en la frontera con Chile, en Perú, y es ahí cuando le llega la noticia a Pedro Aguirre Cerda, y esto ya se transforma en una problemática de Estado y que involucra como otros aspectos internacionales de relaciones internacionales y multilaterales, debido a que Siqueiros se encontraba en ese momento procesado y encarcelado en México. La noticia llega a Pedro Aguirre Cerda, se hizo un comité político, se resolvió, Salvador Allende participó de ese comité, eso es muy importante, y creo que ahí él comienza como a absorber esta idea del llamamiento a los artistas, y se toma la decisión de que Siqueiros va a estar en Chile en una suerte de residencia artística, que al mismo tiempo es una suerte de encarcelamiento porque él no puede salir de la ciudad de Chillán y tiene el deber y la obligación para estar en Chile de ejecutar un mural en la Escuela México de Chillán. Este mural se llamó Muerte al Invasor y es un mural que además es muy importante en la trayectoria de David Alfaro Siqueiros porque inaugura un nuevo periodo en su pintura que luego decantó en el Siqueiros Experimental Workshop en Nueva York, que tiene que ver con el uso de la piroxilina, intervenir los muros para crear paneles continuos, etcétera, un montón como de innovaciones técnicas y estéticas.
la importancia de Siqueiros en su relación con Pablo Neruda y con Salvador Allende es muy interesante y decanta finalmente en esta relación con la exposición de los muralistas mexicanos en Chile en el año 73, y aquí es donde empiezo a amarrar todo esto que sucede en la relación de México con Chile, porque hay una obra muy central en esta exposición de los muralistas mexicanos, que es una litografía que representa a Galvarino. Esta litografía era en realidad un estudio para el mural que hizo David Alfaro Siqueiros en la Escuela México de Chillán. Y haciendo como una suerte de desgenealogía, es importante mencionar de que el único presidente mexicano que viajó, o sea, el único presidente que viajó a Chile para la celebración de la UNTAC tercera fue el presidente de México, Echeverría, que era un presidente que tenía intenciones políticas muy claras respecto al gobierno de Salvador Allende, porque tenía algunas yayas respecto de actitudes muy antidemocráticas, como la matanza de los estudiantes de Tlatelolco, y que significó que en una suerte como de lavado de imagen, México mirara al Cono Sur y particularmente al gobierno de Chile para aproximarse a una idea de democracia de la cual gozaba la Unidad Popular de Salvador Allende por el tema de las elecciones democráticas y tal, que llevaron el socialismo a la vía chilena al socialismo a la realidad. Entonces, es en esa visita en la UNTAC tercera en que se estrecha la mano Echeverría con Salvador Allende con la intención de hacer una exposición en Chile de los grandes muralistas mexicanos. Algo muy importante de decir de todas estas acciones que tienen que ver finalmente con una campaña del gobierno de la Unidad Popular para contrarrestar la hegemonía del imperialismo, es que hay una suerte de contexto de Guerra Fría en que la catástrofe está muy presente. Entonces ahí empieza esa idea que se condensa en esta relación entre México y Chile, que tiene que ver con terremotos políticos y terremotos, digamos, telúricos, movimientos telúricos de tierra que devienen en catástrofes, y después de estas catástrofes devienen acciones políticas artísticas. El terremoto de Chillán devino en la construcción de la Escuela México y la traída de dos grandes muralistas mexicanos. Allende leyó muy bien aquello. Lo mismo sucedió en el año 68 con la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y la venida de González Camarena a realizar el gran mural de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, inspirado en el canto general de Pablo Neruda. Y por último, y con esto quiero abrir a un tema de archivo, la Avenida Chile de Fernando Gamboa, el curador que trajo la colección de los muralistas mexicanos en septiembre de 1973. Fernando Gamboa, en muchas investigaciones denominado como el gran curador de la Guerra Fría. Y entre otras situaciones que le tocó vivir, él se encontraba en una convención panamericana en Colombia en el año 48 cuando sucede el Bogotazo, que fue una suerte de estallido social después del asesinato de Eliezer Gaitán, en que la ciudad de Bogotá prácticamente cae en llamas. Fernando Gamboa, el curador, se envolvió en la bandera de México y ingresó al palacio en el que se encontraba la colección de arte que él había llevado a esa ciudad y salva la colección. De hecho, hay muchos testimonios, es como muy épico y cinematográfico, pero él efectivamente ingresó al palacio envuelto en la bandera de México, salió con la bandera de México totalmente quemada y salvó todas las obras de arte se salvaron de ese incendio. El palacio se quemó por completo, por lo tanto él realmente lo salvó. Con esa carga, en el año 73, en septiembre del año 73, Fernando Gamboa viaja a Chile con 168 obras de los muralistas mexicanos, de Siqueiros, Orozco y Diego Rivera. Quiero mostrarles un archivo sonoro grabado por el propio Fernando Gamboa en su habitación del Hotel Carrera el día 11 de septiembre de 1973.
Estoy en mi cuarto del Hotel Carrera de Santiago de Chile. Tiene el número 920. Desde anoche nos cambiaron a las habitaciones interiores para evitar cualquier peligro venido del exterior de la Plaza de la Constitución. La plaza está totalmente ocupada por carabineros y carros blindados. En realidad el peligro son ellos, porque tienen el arma apuntando siempre hacia arriba, disparan al menor movimiento que ven en las alturas. Apenas creen ver cualquier cosa, disparan ráfagas, muchas veces de ametralladora. El incendio del Palacio de la Moneda continúa, una enorme columna de humo sigue saliendo en el extremo izquierdo del edificio, del gran edificio. En la habitación los vidrios estaban rotos y hay manchones de yeso sobre la alfombra. De pronto tropecé con una esquirla de las balas, pensaba guardarla, pero la tiré porque es un mal recuerdo, porque son balas asesinas. Para entender el contexto de la grabación de Fernando Gamboa y el sentido que esto tiene en el último día del gobierno de la Unidad Popular, explicar que fueron 3 cassettes. El primero es el momento mismo del golpe de Estado, principalmente Fernando Gamboa recorriendo el Hotel Carrera y asomándose en las ventanas del hotel con su grabadora de audio, registrando principalmente sonido ambiente y los comentarios de él y otros miembros de la delegación mexicana que en ese momento se encontraban ahí. El segundo cassette, ambos duran unos 40 minutos, el segundo cassette es un registro en el sótano del Hotel Carrera, en el que él, junto con otros huéspedes que se encontraban en el hotel, están resguardados porque en ese momento mismo están bombardeando el Palacio de la Moneda, entonces se resguardaron en este sótano y a través de una radio, que Fernando Gamboa también acercó el micrófono y también lo he podido cotejar con imágenes de un cineasta que estaba en ese mismo sótano, registró los bandos militares, el bombardeo, se escucha el bombardeo desde el sótano y los comentarios de la gente en ese momento. Y la tercera grabación, y que me parece una de las más interesantes de todas y que es la que estábamos escuchando recién, corresponde a una crónica que hizo Fernando Gamboa desde que tomó el avión en la Ciudad de México, su arribo a Santiago de Chile el día viernes 9 de septiembre del 73, el montaje de la colección en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Bellas Artes, entre el viernes y el día lunes, y luego lo que sucedió durante todo ese día, martes 11 de septiembre del 73. Luego de eso no grabó nada más, y para entender un poco el contexto en el que Fernando Gamboa registró estos audios, este es un registro de la habitación que se encontraba justo arriba de su habitación, un piso más arriba, y que era una habitación exactamente igual. Son las 10:15. Hace 25 minutos que comenzó el baleo y el fuego se mantiene incesantemente. Este es un crimen cometido contra un presidente constitucional en el Palacio Nacional, en el mismo Palacio Nacional, bajo el fuego de cañones, de ametralladoras,
y de la aviación. Esto es posible en nuestro tiempo. ¡Qué horror! Un magnicidio frente al mundo entero, sin ocultarlo siquiera, registrado hasta con la televisión. ¡Qué barbaridad! Quiero conservar vivo el espíritu de protesta, de enérgica protesta que me embarga. He sido testigo de esta horrible crueldad, de la hazaña para matar a un mandatario constitucional. Quise seleccionar este fragmento de Fernando Gamboa, el curador de esta exposición, que por lo demás, mientras él narraba todo esto, su gran preocupación era que la colección se encontraba en el Palacio de Bellas Artes y él temía que tanto él, que podía ser asesinado, también la colección podía correr peligro, y de hecho lo corrió porque 2 días después el Museo de Bellas Artes fue bombardeado. Le llama la atención a Fernando Gamboa la televisación y la cantidad de equipos cinematográficos en torno al golpe de Estado. Y de cierto modo eso reafirma esta suerte de tesis de que finalmente, contra la gran batalla cultural que emprendió a través del llamado a los artistas el gobierno de la Unidad Popular, el golpe de Estado venía con un proyecto y, por otra parte, también forma parte de una suerte de batalla cultural en la cual los medios de comunicación cobran un rol muy relevante, y dentro de eso había que instalar una maquinaria de registro cinematográfico para poder divulgar el acontecimiento. Me salté una última cosa que quisiera mostrar, que es parte de esta trilogía, que tiene que ver con el llamado más amplio que se hizo a los artistas internacionales durante la Unidad Popular, que es el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. En el último tiempo he estado trabajando en conjunto con el Museo de la Solidaridad en la realización de microdocumentales que lo que hacen es abrir el archivo del museo precisamente para reconstruir la memoria, principalmente sobre lo que fue este proceso de llamado a los artistas internacionales. Y lo que les voy a mostrar corresponde al periodo Solidaridad, que es el primer periodo del museo, y que corresponde a la primera gran convocatoria de obras de arte a través de distintos comités internacionales en distintos países. Esta historia comienza en 1971, en el transcurso del encuentro Operación Verdad, que congregó en Chile a intelectuales y artistas internacionales. La verdad que no sé de quién fue la idea, pero me da la impresión de que el que primero lanzó esta, como la pequeña semilla y después nosotros agarramos papa, es José María Moreno Galván, que es el crítico español. Que estaba durante el periodo franquismo allá, pero logró extrañamente no estar en la cárcel y poder venir a Chile. ¿Sabes? Me dijo, yo tengo una idea. Pedir el apoyo de los artistas del mundo. A donar una obra en solidaridad con el pueblo de Chile. Para ello se armó una comisión ejecutiva presidida por el crítico brasilero Mário Pedrosa, quien operó por medio del Instituto de Arte Latinoamericano perteneciente a la Universidad de Chile. Allende was elected, for us, progressives in the rest of the world, it was an amazing thing. How we saw it was the first time ever that a socialist was elected president.
Debido a su carácter internacional y expansivo, se forma el Comité Internacional de Solidaridad Artística con Chile, constituido por intelectuales de diferentes partes del mundo, dedicados a gestionar la donación de obras y promover los ideales del museo. The International Committee, which was very distinguished, Mario chose very well. Además de Dor Ashton, se sumaron importantes curadores, directores de museos y personalidades del arte y la cultura a nivel internacional, como el curador Harald Seaman, quien realizó un llamado a artistas amigos, muchos de ellos participantes de la Documenta 5, el artista e historiador inglés Roland Penrose, José María Moreno Galván, entre otros directores y agentes relevantes de algunos museos en Europa. Y de repente a las 4 de la mañana sonaba el teléfono. Y entonces yo decía, ¿aló? ¿Quién es? El doctor, me decía, era Jeffrey. Ah, doctor, ¿cómo está usted? Me decía, ¿y qué pasa con este museo? ¿Llega o no llega? Yo me recuerdo que le dije, doctor, dígale al Clodomiro Almeida, que era el ministro de Relaciones Exteriores, que agilice los trámites, porque los artistas de distintas embajadas de América Latina, e incluso de Norteamérica y de Europa, ¿verdad?, están a punto de entregar las obras. Las obras donadas en el periodo Solidaridad cuentan con la presencia de connotados artistas internacionales y de renombre mundial, como por ejemplo la donación del artista estadounidense Frank Stella, gestionada por Dor Ashton, la artista brasileña Lilia Clark, amiga de Mario Pedrosa, y la notable e icónica presencia del artista catalán Joan Miró, gestionada por Moreno Galván. Después ya estaban las obras prácticamente. El primer envío de obras llegó en ese momento. Cerca de 500 obras, lo que no dejaba de ser. Estas y otros cientos de obras llegaron a Chile entre 1971 y 1973, constituyendo una colección de más de 670 obras. La inauguración del Museo de la Solidaridad se realizó en mayo de 1972 en el Museo de Arte Contemporáneo de la Quinta Normal, paralelamente al encuentro de artistas plásticos del Cono Sur. Le sucedieron otras 2 exposiciones en 1973. Estas exhibiciones permitieron dar cuenta de una pequeña fracción de este utópico proyecto museal, donde confluía la fraternidad, el arte y la política. La continuidad del museo se vio truncada con el golpe de Estado efectuado en septiembre de 1973 en Chile. Hice tripas corazón y me fui al museo. Llego antes, estaba el mayordomo Arce y me dice, las obras del Museo de la Solidaridad están intactas. Algo saben, parece estos milicos, pero no tocaron nada. Solo algo más que aportar en torno a este como tríptico, un hilo en común entre lo que fue el edificio UNTAC 3, Centro Metropolitano Gabriela Mistral cuando cae el golpe de Estado, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y la colección de los muralistas mexicanos que se encontraba en el Museo de Bellas Artes, tuvo que ver con el ocultamiento de las obras de arte una vez que cae el golpe de Estado. De manera coincidente, las obras que se encontraban en el edificio UNTAC Tercera y las de los muralistas mexicanos que se encontraban en el Bellas Artes se escondieron en las mismas bodegas, me refiero a las bodegas del actual Museo de Arte Contemporáneo y del Museo de Bellas Artes, y también ocupando algunos depósitos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Eso. Muchas gracias, Bruno.